La Iglesia es el pueblo de Dios porque Dios quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos al programa Al Pueblo de Dios, conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Iniciamos. Bien, mis hermanas y mis hermanos, buenas noches a todos y a cada uno de ustedes. Saludos y bendiciones a los que nos siguen en este su programa Al Pueblo de Dios. Mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones a los que nos están escuchando por la Radio Colonía 800 AM. A los que nos siguen también por internet www.tjcatólico.com. Mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones. También mis hermanos pueden llamar a los que viven en esta ciudad de Tijuana, a este número de cabina, al número 622-8962, 622-8962, o los hermanos y hermanas que viven dentro de la República, también nos pueden llamar a Alada sin costo, al número 01-878-87-606, 01-878-87-606. O los hermanas y hermanos que viven en la Unión Americana, en Estados Unidos, también nos pueden llamar a Alada sin costo, al número 866-228-4305. 866-228-4305. Mis hermanas y mis hermanos, tener con nosotros la palabra de Dios, las sagradas escrituras para poder escudriñar, barajear, leer, retroalimentarnos de la palabra que da vida, las sagradas escrituras, cargarla con nosotros aunque nos pese el morral. También que el centro de nuestro vivir, de nuestro trabajo, sea nuestro Señor Jesucristo. Que realmente Jesucristo sea el centro de nuestro vivir. Hay que invitarlo siempre con nosotros, con la familia, ¿verdad? Que Él que nos ayude a conducir nuestro caminar. También que vuestras oraciones sean dirigidas y elevadas a María Santísima. Hay que rezarlo, ¿verdad? Ya sea personalmente, ¿verdad? O con la familia, el Santo Rosario, para que la Virgen Santísima reciba vuestras oraciones y también mediante ella sean elevadas ante nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones. En esta noche vamos a compartir la palabra de Dios revisando el Evangelio de Lucas, capítulo 9, del 1 al 6, sobre el poder que Jesús le da a los apóstoles, el poder de sanación, de realizar los milagros, los prodigios, el poder que Dios da a los consagrados, a sus elegidos, a los que Él llama, porque Jesús llama a unos y a otros, ya sean a mujeres o a hombres, para encargarles una misión, para encargarles, ¿verdad?, el trabajo para llevar la buena nueva a los demás. Bien sabemos que Jesús, una vez que convoca,
llama a sus 12 apóstoles. Ya en otro momento hemos compartido, ¿verdad?, la palabra de Dios, como Jesús llama a uno y a otro. Ahí lo teníamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y siguientes. También revisábamos la palabra de Dios también en el Evangelio de Lucas, también como Jesús va llamando a uno y a otros hasta completar el número de los 12 apóstoles. Ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 16. Ahí pueden ustedes barajear, ¿verdad? Lucas 6, del 12 al 16. Jesús va llamando a sus discípulos, a Simón, a quien llamó Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y a Tomás, a Santiago de Alfeo, a Simón llamado el Celote, y Judas de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bien, una vez que llama a sus apóstoles, una vez que los reúne, les da la autoridad, les dio el poder para expulsar a los demonios. Claro, primero los prepara, y una vez que él ya ve que estaban preparados, los envía. Pero Jesús les da el poder a los discípulos para, dice, expulsar toda clase de demonios y curar a los enfermos. Estamos basándonos de la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo del 1 al 6. Lucas 9, del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 apóstoles y les dio el poder y la autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Bien. Entonces, si el poder es de Dios, Dios es el que va liberando a cada hombre, a cada mujer de cualquier situación pecaminoso que tenga en su vida. Claro que cada quien tiene que reflexionar, ver cómo está consigo mismo, con los demás y con Dios. Si hay paz en su vida, ¿cómo lleva su vida? Si es muy maldita o muy maldito, pues bueno, es momento de regresar por el camino de Dios. Es momento de pedirle a Dios su perdón, de pedirle a Dios su bendición. Por eso Jesús quiere liberar, quiere a hombres y mujeres libres de errores, libres de cualquier espíritu inmundo, libres de enfermedades. Así que no hay que inventarnos enfermedades. Hay enfermedades psicológicas. Hay enfermedades que se lo inventan algunos. De todos están enfermas o enfermos. Hay enfermedades que a veces no se sabe el por qué están. Entonces, cuando nosotros tenemos que acudir con Dios, pedirle a Dios de su misericordia que realmente Él sea quien nos libere. Dios ha puesto, ¿verdad?, a sus consagrados, a sus elegidos, a los sacerdotes, a las religiosas. Hay laicos también comprometidos, consagrados, que tienen esa gracia, ese poder que emana de Dios para liberar, para sanar, para curar. Entonces, la enfermedad más dura es la enfermedad del alma. Tenemos que liberarnos del alma. Y una vez liberado del alma, también hay que curarnos del cuerpo. Y Dios, dentro de su sabiduría, dentro de su misericordia, también ha puesto a los médicos, a los farmacéuticos. Tenemos que acudir con los médicos. Tenemos que acudir con los profesionales, con los psicólogos, con los psiquiatras. Tenemos que acudir con aquellos, ¿verdad?, que tienen ese conocimiento de las medicinas.
porque de esa manera tenemos que hacer uso también de todos los medicamentos para salir adelante. Claro, Dios quiere que nos liberemos del cuerpo y del alma, que realmente el cuerpo no se sienta, ¿verdad?, ahí atrapada con cualquier enfermedad. Y principalmente lo que Jesús quiere también liberar es del alma. Liberarnos del alma. Que no haya envidia, rivalidad, rencillas, odio, rencor, venganza en nuestro corazón. Dios quiere que seamos libres. Y por eso envía, dice, a los 12 apóstoles. Jesús les da el poder y la autoridad para expulsar toda clase de demonios. Toda clase de demonios. Con el poder de Dios. Y eso a veces se manifiesta, mis hermanos, en la confesión. En la confesión, cuando el sacerdote está confesando. A veces se manifiesta en las misas carismáticas, en las oraciones fuertes. Se manifiesta que hay personas a veces que cargan algún espíritu inmundo. Y con el poder de Dios son liberados. El que libera es Dios mediante los consagrados, aquellos laicos consagrados, mediante la oración. Tenemos la oración fuerte que es de la iglesia, es el credo, el Padre Nuestro, el Ave María. Tenemos ahí vuestras oraciones, ¿verdad?, en la cual nosotros confiamos en la misericordia y en el poder de Dios. Cuando nosotros rezamos el credo, creemos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu. Creemos en esa unidad de Dios. Creemos en María Santísima. Creemos en la resurrección de los muertos. Creemos en todos los santos. Y rechazamos a Satanás. Rechazamos a la brujería. Rechazamos a los charlatanes. Entonces Jesús les enseña a los apóstoles y les da esa encomienda, ese poder. Vayan y expulsen a los demonios. Vayan y curen toda clase de enfermedades, porque Dios nos quiere sanos del cuerpo y del alma. Mis hermanas y mis hermanos, manténganos ahí, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al pueblo de Dios. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo el tema de esta noche sobre el poder que Jesús les da a los apóstoles y la autoridad que les da para liberar, para sanar, para expulsar a los espíritus inmundos. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones, que Dios me los guarde a todos ustedes que lo están escuchando en esta noche. Qué hermoso canto, Él me levantará, Él me levantará. Jesús nos va a levantar de cualquier dolencia, de cualquier enfermedad, de cualquier situación que estemos pasando, mi hermano.
aquellos que han perdido a sus seres queridos, aquellos que a veces sienten que Dios se ha alejado de ellos. Me he encontrado hermanas y hermanos que me dicen, Padre, yo no sé, yo creo que es un castigo, o qué está pasando conmigo. Digo, mi hermana, sostente en Dios, sostente en Jesús, mantén tu fe. Qué bueno, digo, que vas a la iglesia, qué bueno que puedas, ¿verdad?, comulgar, que puedas leer tu palabra de Dios, porque ahí está la fortaleza. Y sí, mis hermanos, a veces hay situaciones que pasan por nuestra vida que a veces no queremos nosotros, ¿verdad?, aceptar la realidad. Por allá hace algunos años alguien me decía, Padre, desde muy joven, pues yo me quedé viuda, pues murió mi esposo, después fui yo criando a mis hijas. También cuando mis hijas ya tuvieron la edad de casarse, se casaron y al poco tiempo también enviudaron. Pues digo, no sé, Padre, qué está pasando. Digo, mira, agárrate de Dios. Dios, mis hermanas, mis hermanos, nos presta por cierto tiempo a papá, a mamá, a los abuelos, a los hermanos, a la esposa, al esposo, a los amigos. Por cierto tiempo Dios nos los presta. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero la aseguranza de nuestro vivir debe estar en las manos de Dios. Por eso tenemos que revisar la palabra de Dios, leerla, escudriñarla, rezar el Santo Rosario, barajear los mandamientos de Dios, ser buenos cada día, liberarnos del odio, de la avaricia, de la venganza, tener paz con nosotros mismos, tener paz con los que nos rodean y estar en paz con Dios. Y ser siempre agradecidos con papá, con mamá, con los hermanos, porque Dios nos presta por cierto tiempo a vuestros seres queridos. Y que realmente nosotros tenemos que asegurarnos, pero espiritualmente. El mundo actual ahorita nos ofrece todo lo material. Hay que asegurar la casa, asegurar el carro, asegurar tu vida. Dice, asegura tu vida para cuando te dé el patatús, puedas obtener $200,000, $150,000, $100,000 de aseguranza, dejando problemas. ¿Ya tieso para qué? En vida, hermana, hermano. Dejamos problemas. Por ahí tengo unas amigas que dicen, pues yo pido prestado aquí, ¿verdad? Estoy trabajando en Estados Unidos, vivo en Estados Unidos, bueno, y me paseo a África, me voy a Sudamérica, y claro, voy pagando al banco, ¿verdad?, lo que voy pidiendo, pero cuando Dios me manda a llamar, cuando yo me muera, dice, bueno, tengo 3 hijos, a ver quién de los 3 se pelean para pagar mis deudas, porque no les voy a dejar nada, puras deudas nada más los que les voy a dejar. Claro, primero, claro, están divirtiéndose sanamente, qué bueno, porque a veces amontonamos por amontonar, y ni para Dios ni para el diablo. Vienen las divisiones, viene la discordia, se pelean, hasta se matan ahí los hermanos. ¿Por qué? Por la herencia. Así que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso, Dios nos presta a vuestros seres queridos. Le decía yo a esta hermana, bueno, hay que pedirle a Dios que vaya, para que vaya rompiendo las cadenas, vaya rompiendo, ¿verdad?, esas ataduras. Se le muere su esposo, luego el esposo de su hija. Alguien en otro momento me decía, Padre, yo me casé muy felizmente por la Iglesia Católica. Al cabo de un tiempo, muere mi esposo, me vuelvo a casar. En ese casamiento tengo una criatura. Mi niño crece, a los 2 años fallece mi niño en accidente y al poco tiempo vuelve a fallecer mi compañero, mi esposo, pues me he quedado otra vez sola. El canto decía, Él me levantará. ¿Quién nos va a levantar? Pues Jesús, mi hermana, mi hermano, Jesús nos levanta. Es eso, el sostén de nuestro vivir, porque a veces nosotros humanamente
cargamos con el quebranto del corazón, con el quebranto de la vida, y a veces podemos cometer cosas que no vale la pena. Y a veces tenemos nosotros que agarrarnos siempre de Dios. Por eso están los médicos, están los profesionales, están los psicólogos, los psiquiatras, para que también nos puedan escuchar. Por eso está la confesión. Tenemos que buscar a los sacerdotes en el momento para poder confesarnos, liberarnos, que realmente sea Dios quien mediante el sacerdote nos perdone y que Dios nos dé esa liberación que andamos buscando, porque la confesión, mi hermana, mi hermano, nos libera. Me ha tocado caso cuando las personas se confiesan, se libera, pegan un brinco, como que se desmayan. Pues claro, se liberan, sacan toda aquella carga pesada que traía. Me ha tocado jóvenes, personas grandes, muchachas, cuando llegan se confiesan, parece que se están desmayando, ¿no? Pues azota la res, pues claro, se liberan, porque Dios es el que te perdona, el que te libera, el que quiere tu vivir. Dios quiere tu felicidad, y en cambio el demonio quiere tu tristeza, tu dolor, quiere tu enfermedad, y Dios no quiere tu enfermedad, quiere tu alegría, tu seguridad, que seas feliz cuando el tiempo que Él te permita el vivir. Por eso es muy importante, mi hermana y mi hermano, agradecerle a Dios por el don de la vida. Pedirle a Dios que nos libere de la muerte repentina, que nos libere del accidente repentino, de la enfermedad repentina. Todos estamos expuestos a todo esto. Que Dios realmente tenga misericordia de nosotros y podamos, ¿verdad?, vivir una larga vida hasta nuestra ancianidad. Por eso Jesús les da esa encomienda, le da el poder y la autoridad a los apóstoles. Vayan y expulsen toda clase de demonios. Vayan y liberen, y vayan y curen todas las enfermedades. Tenemos, mis hermanos, que acudir. Por eso es bueno que acudan a las misas carismáticas. Acudan, ¿verdad?, a la Santa Misa. En la misa también nos liberamos cuando escuchamos, ¿verdad?, la palabra de Dios con fe, con devoción, desde el principio hasta el fin. Si estamos pajareando ahí, contestando el teléfono, volteando a ver quién entra, quién sale, si el chamaquito chilla y brinca, pues estamos pajareando, nos descuidamos. No, hay que concentrarnos, hay que entrar hasta dentro del templo, encontrarnos con la paz que ofrece Dios, escuchar su palabra, que realmente la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, porque la palabra de Dios es espada de doble filo que nos hace reflexionar. Sí, mi hermana, tenemos que buscar la manera también de cómo acudir, de cómo acercarnos a Dios, y también acercar a aquellas hermanas, a aquellos hermanos que ya se han enfriado. Nosotros, ustedes que están cerca de Dios, de la iglesia, hay que acercar a aquellos, ¿verdad?, que se han enfriado. Hay hermanos que están muy cerca de la iglesia, hermanos laicos o hermanas, ¿verdad? A veces pueden estar muy cerca, pero por su mal testimonio pueden alejar a las personas. Por su mal testimonio, por su mal actitud, pueden alejar a los demás que se están acercando. Hay unos que están cerca de la iglesia, pero para estorbar. No se vale que estorbemos, se vale que unamos. Hay que unir, ¿verdad?, los hermanos. Hay que estar juntos para pedir a Dios de su bendición, de su misericordia, de su perdón. Entonces hay hermanos que de plano están alejados de Dios, piensan que Dios no los quiere, piensan que Dios los ha abandonado por cualquier situación. Si a veces se enojan con Dios porque Dios se lleva algún ser querido, no. Otros hermanos que se han acercado porque se dan cuenta que en Jesús, en María Santísima, está la fortaleza. Él me levantará. Jesús es el sostén de nuestro vivir. Mi hermana y mis hermanos, manténganos ahí. Volvemos con ustedes.
Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Al pueblo de Dios. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo con ustedes en esta noche sobre el poder que Jesús les da a los sacerdotes, a los apóstoles, a los elegidos, a los consagrados, para que mediante ellos son los intermediarios para ejercer ese poder de Dios aquí en la tierra. Mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones a ustedes los que nos están escuchando en esta noche por la Radio Coinonía 800 AM. Y los que nos siguen por internet www.tjcatólico.com. Saludos y bendiciones también. Saludamos en esta noche a aquellos hermanos que en estos días de la semana, el miércoles ahí estuvimos oficiando la misa, ¿verdad? Para pedirle a Dios por los cumpleaños de Benito allá en Rincón Dorado, ¿verdad? Por su papá también que cumplió años, también que sigan cumpliendo más años. Por el viernes que ha pasado, ¿verdad? Este viernes 27, que estos 2 días ayer, que verdad que Carlos David Bocanera también cumplió años, estos niños jóvenes del deporte, ¿verdad? Que son monaguillos. Que el Señor también me los bendiga, que sigan creciendo en gracia, en sabiduría y en estatura también, claro, ¿verdad? Saludos y bendiciones a Benito y a su papá y a Carlos David Bocanera también, que han cumplido año en estos días. Qué bueno que el Señor me los guarde, ¿verdad? Ahí estuvimos cafeteando también allá con ellos. Bien, mis hermanas y mis hermanos, que el Señor me los guarde, me los bendiga. Seguimos, ¿verdad? En esta noche, en este programa, al pueblo de Dios. Ahí en el Evangelio de Lucas 9, del 1 al 6, dice: luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Jesús les da esa encomienda a los apóstoles de predicar, de anunciar. Ya San Pablo decía: ay de mí, ¿verdad?, si no proclamo, si no predico. También los profetas van a decir, pues bueno, ¿verdad? Señor, pues dame esa fuerza, esa fortaleza de proyectar tu palabra, claro. Y San Pablo dice, bueno, aquel que me rescató, aquel que me perdonó, aquel que me llamó por el camino rumbo a Damasco es el que me dijo, ve y anuncia a los gentiles. Y San Pablo con valentía también proyectaba la palabra de Dios y hablaba San Pablo, ¿verdad?, al pueblo pagano, ¿verdad?, de la verdadera religión. Le hablaba de Jesús, que es un Dios poderoso, un Jesús resucitado, un Jesús que viene, ¿verdad?, a liberarnos, un Jesús que está presente, que es el alfa, la omega, el principio y el fin, un Dios que está vivo, es lo que San Pablo también proyectaba, al igual que Pedro y Juan. Y ¿verdad?, de esa manera los apóstoles tomaron esa fuerza una vez que recibieron al Espíritu Santo. Recordemos ahí en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando estaban reunidos en la fiesta, ¿verdad?, de Pentecostés, cuando baja la fuerza de Dios, el Espíritu Santo. Una vez con esa alegría, con esa valentía, Pedro y los demás apóstoles salen a pregonar,
salen a enseñar, ¿verdad?, la nueva doctrina. Por eso dice aquí el Evangelio de Lucas, luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y las personas que escuchaban a los apóstoles una vez que han sido enviados, Hechos 2:37 y siguientes, le preguntaban a Pedro y a Juan y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué hemos de hacer para salvarnos? Y Pedro le respondía. Ahí, Hechos 2:38. Pedro les contestó, conviértanse y que cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Primero es la invitación a la conversión. Conviértanse, que cada quien deje la maldad que está acostumbrado a hacer. Que cada quien se analice, que vuelva por el camino de Dios. Conviértanse, dice Pedro. Claro, Jesús manda a los apóstoles a predicar. Claro, dentro de esta predicación, aquellos que reciben la palabra de Dios, la analizan, la hacen suya, ahora están preguntando, hermanos, ¿qué debemos de hacer para salvarnos? Claro, en primer lugar hay que convertirse. Una vez convertidos, cumplir los mandamientos de Dios y ser bautizados. Ellos se hicieron, ¿verdad?, bautizar en el nombre de Jesús. Y una vez bautizados, ahora sí, ¿verdad?, recibieron la sana doctrina y ya fueron poco a poquito, ¿verdad?, recibiendo la promesa del Padre. Recibieron la fuerza del Espíritu Santo. Y Pedro les decía todavía, ¿verdad?, sálvense de esta generación malvada y perversa. Sálvense. Entonces Pedro, ¿verdad?, motivado por esa fuerza del Espíritu Santo, exhortaba al pueblo de Dios que se salvaran de esta generación malvada y perversa. Por eso nosotros, mis hermanas y mis hermanos, tenemos que analizarnos, salvarnos, buscar a Dios, buscar ese encuentro, ese espacio para estar bien con Dios. Porque podemos pensar y creer que los demás se salven. Es que mi compadre, es que mi comadre, como es muy borracha, como es muy borracho, necesita convertirse, necesita dejar la borrachera, necesita soltarse de la mamila. No. Nosotros tenemos que analizarnos. Una vez que nosotros encontremos a Dios en nuestro vivir, en nuestra vida, podemos también querer que los demás se salven. Primero nosotros, para tener esa fuerza, esa gracia de Dios, para en el nombre de Jesús ir hablándole a los demás y proyectándoles esa salvación que ofrece Jesucristo. Y luego dice la palabra de Dios, los envió a curar a los enfermos. Toda clase de enfermedades. Por eso el canto decía, Él me levantará. Jesús nos va a levantar. Jesús, mi hermano y mi hermana, no quiere que todo el tiempo estés ahí postrada en tu cama, postrada en tu dolor, ahí con la tristeza. A veces el Señor probablemente no levanta a los que estén ya encamados, paralíticos, pero sí nos va a levantar del alma. Nos va a dar alegría, nos va a dar fortaleza en el alma. Cuando a veces llego, mis hermanas y mis hermanos, a visitar a las enfermas, los enfermos que llevan a veces años postrados, enfermas, le pregunto a la hermana y hermano, ¿quieres confesarte? Me dicen, sí, Padre. Y en el nombre de Jesús las confesamos y después, mire, se ve la alegría, el rostro de aquella hermana, de aquel hermano enfermo, porque se dan cuenta y saben que el que libera, el que los deja ligero es Jesús, que toma, ¿verdad?, sus errores, que toma sus pecados, porque Dios quiere la libertad de cada uno de nosotros.
Dios quiere la alegría del corazón. Que no vivamos amargándonos la vida. Que no vivamos, ¿verdad?, con ese peso del dolor de la enfermedad. Jesús quiere liberarte en esta noche, mi hermana. Así que, mi hermana y mi hermano, ponernos siempre en las manos de Dios. Allá en la parroquia donde estoy, allá en Mariano Matamoros, ¿verdad?, allá en la colonia Mariano Matamoros, todos los viernes, el viernes último de cada mes, de 6 a 8 de la noche, tenemos la misa carismática. Apenas estos días tuvimos la misa carismática, es cada mes, los viernes último de cada mes. O sea, un viernes de 6 a 8 de la noche, es por la noche, por la tarde, de 6 de la tarde a 8 de la noche, tenemos la misa carismática con el poder del Espíritu Santo. Y el Señor hace su obra, el Señor libera, el Señor sana, mi hermana, mi hermano. Cuando en el nombre de Jesús tocamos a una hermana, hermano, en la frente, le bendecimos, el Señor hace su obra. Cuando están dispuestos a recibir esa gracia, ese poder que emana de Dios. Somos instrumentos de Dios para que Dios te libere, para que encuentres la sanación, que encuentres esa alegría que emana de Dios. Así que una vez que Jesús les da la encomienda de expulsar a los demonios, de liberar, de curar, entonces eso es lo que hacen los apóstoles y transmiten la salvación. Mis hermanas, mis hermanos, manténganos ahí, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Martínez en el programa Al pueblo de Dios. Él me levantará. Así es el Señor. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo el tema de esta noche sobre el poder que Jesús les da a sus apóstoles. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones a todos y a cada uno de ustedes, los que nos escuchan por la radio Coyonía 800 AM y los que nos siguen por internet www.tjcatólico.com. Saludos y bendiciones a todos y a cada uno de ustedes, mis hermanas y mis hermanos. Pongan la confianza en el poder de Jesús. Pongan la confianza, ¿verdad?, en María Santísima. Aquí, mis hermanos, estamos leyendo la palabra de Dios que nos dice que Jesús le da ese poder a los apóstoles. El poder también que lo tienen los consagrados, los laicos, los sacerdotes, las monjitas, para liberar, para expulsar a los demonios. Me he encontrado con algunas hermanas que llevaban 2 años encamadas, postradas. Entonces, en el nombre de Jesús, he llegado, mi hermana, ¿quieres confesarte? Sí, padre. Y ya después de una semana, el Señor es el que levanta a mi hermano. Es el Señor. A veces el Señor levanta a aquellos que están postrados y a veces no. Pero lo que sí los libera a Dios es de aquí del alma, del corazón. Que realmente tienen la paz, la alegría. Así como Simeón. Ahora sí, Señor, puedes dejar morir tu siervo en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Esa tranquilidad, esa paz. Claro, nadie queremos morirnos, ¿verdad? Al menos yo no me quiero morir, tampoco ustedes se quieren morir, pero que sea cuando Dios quiera y que Dios nos permita el vivir larga vida y que tenga misericordia de nosotros. Así que
Dios nos va a levantar de cualquier situación, pero tenemos que confiarle en Él, de cualquier enfermedad, de cualquier problema. Sí, hay que rezarle a Dios, sí, pero también actuando, a Dios rogando con el mazo dando, ¿no? Claro, a veces tenemos que agilizar algunos documentos, algunos papeles. Claro, si tú quieres ir en viaje de un otro país, pues tienes que sacar tu pasaporte, tienes que buscar la manera de sacar la visa, ¿no? Así es eso. También tenemos que rogar a Dios y tenemos que también hacer uso de los documentos necesarios, pertinentes, para estar en un lugar, en otro lugar. Así que, claro, Dios nos da la oportunidad, ¿verdad?, de estar felices. Dios nos da la oportunidad de encontrarnos y de volver otra vez con Dios. Y el que no quiere nuestra alegría, no quieren, ¿verdad?, que estemos alegres, que estemos felices, es el diablo, es nuestro enemigo. Y Jesús dice, ¿verdad?, en mi nombre vayan, expulsen toda clase de demonios. Entonces el demonio se mete en las personas, se mete aquí y hace desbarajuste. Los espíritus inmundos andan por ahí y Dios quiere que nos liberemos. Pero hay que pedirle a Dios, ven Jesús a mi vida, ven Jesús en mi hogar, en mi trabajo, que haya paz, que haya alegría, que haya seguridad. Yo quiero, Señor, de tu paz, que se acaben los gritos de los hogares. A veces hay casas que nomás se la pasan gritando, está peor que en el mercado. Gritos y gritos y gritos. El Señor quiere que vivan en paz, que puedan dialogar en paz los hijos para con los padres con sus hijos, la nuera con la suegra con la nuera, pero en paz. Liberarnos de cualquier situación, de cualquier problema. Y sobre todo Jesús quiere que nos liberemos del alma. Hay hermanos que llevan más de 40, 30 años sin confesarse. De esos son los que quiero. De esos son los que se han llegado conmigo. Los que tienen más de 15 años sin confesarse. Qué bueno, mi hermana, mi hermano. Pues ahí a los parientes, amigos que tú tienes, invítalos a irse a confesar. Inviten que vean qué horario, en qué programa, en qué día, ¿verdad?, hay confesiones en tu parroquia más cercana. Ahí acude y vas a ver que te vas a sentir bien. Pero claro, la confesión es un sacramento en la cual yo me arrepiento, en la cual yo sé que al pedir esa bendición, al pedir ese perdón de Dios, es porque me voy a portar bien, voy a cambiar de manera de vivir. Por eso San Pedro decía, pues conviértanse, que cada quien cambie la manera de vivir, de proceder y vuelva a Dios. Mi hermana y mi hermano, ahí tenemos en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 32 y siguientes. 8 años llevaba enfermo, paralítico, ¿verdad?, este hombre de nombre Eneas. Y Pedro llega a esa comunidad y le dice, Eneas, en el nombre de Jesucristo, levántate y arregla tu lecho. Al instante este hombre Eneas se levantó. En el nombre de Jesucristo le dijo Pedro, Eneas, levántate. Es con el poder de Jesús. Por eso va a decir el canto, no era Pedro, ni la sombra de Pedro, era el poder de Jesús quien sanaba, quien liberaba. Y por eso Pedro le dice a Eneas, Eneas, levántate. 8 años llevaba este hombre enfermo, encamado, paralítico. Podemos tener 12 años, 15 años, 18, 20 años, yo no sé, mi hermana, mi hermano, el tiempo a veces que llevamos acá en el alma cargando algún pecado, cargando aquello que nos ata. Y Jesús quiere liberarnos, darnos cuenta que es lo que nos ata, liberarnos, soltarnos de esa rama de la cual estamos bien agarrados. Comentan que un alpinista iba subiendo hacia una montaña lleno de nieve,
Por ahí se resbala este hombre y se agarró de cualquier raíz y rama que pudo para no caer hacia el abismo. Y dentro de su desesperación, este hombre gritaba: ayúdame Dios, sálvame Dios, si tú existes, ¿verdad? Ayúdame Dios. Y por allá se oía la voz de Dios: ¿crees que te puedo salvar? Suéltate de la rama. Y más se agarraba y seguía gritando: ayúdame Dios, sálvame Dios, si tú existes, sálvame Dios. Y otra vez se vuelve a escuchar la voz de Dios: ¿crees que te puedo salvar? Suéltate de la rama. Y este hombre sujetándose con las dos manos, con lo que podía, porque ya las fuerzas ya lo estaban venciendo y ya estaba casi a punto de soltarse, y otra vez gritando: si tú existes Dios, le ponemos prueba a Dios, si tú existes Dios, sálvame Dios, ayúdame Dios. Y otra vez se vuelve a escuchar la voz de Dios por allá, él colgado en el abismo: ¿crees que te puedo salvar? Suéltate de la rama. Mi hermana y mi hermano, hay que analizar cuál es la rama que nos ata. ¿De cuál rama estamos agarrados que no nos deja liberarnos? ¿De la rama del poder económico, de lo materializado? ¿De la rama porque creo más en la bruja y los charlatanes? ¿Porque confío más en aquellos charlatanes, en los brujos, que en Dios? ¿Cuál es la rama que no me deja liberarme, que no me deja soltarme para que Dios me ayude? ¿O de la rama de mi enfermedad porque me hicieron un mal y yo creo que aquello que me hizo un mal nunca me va a poder liberar? ¿O porque me aventó tierra del panteón? No, mi hermana, Jesús está para liberarte. Pero eso sí necesita que tú creas en Él. Que tú pongas la confianza en Dios, en María Santísima. Jesús quiere liberarte en esta noche, pero tú necesitas confiar en Él. De cualquier dolencia, de cualquier enfermedad que tú tengas, Jesús quiere liberarte. Quiere darte de su paz, quiere darte de su amor, de su alegría, de su seguridad. Pero pon tu seguridad en las manos de Dios. Señor, sálvame, libérame. Y Pedro reconoció el poder de Jesús. Pedro reconoce el poder de Dios ahí en Mateo 14, 28 al 32. Marcos 6, 45, 52, Juan 6, 16, 21, por la fe. Ahí fíjense cómo Pedro, una vez sabiendo que se estaba hundiendo, le grita a Jesús: sálvame, Señor, libérame, Señor. Es necesario, mi hermana, mi hermano, que le supliquemos a Dios que nos libere, que nos salve. Tenemos los medios, tenemos los sacramentos de la confesión, tenemos los sacerdotes, tenemos ahí, ¿verdad?, el momento de podernos confesar, de asistir a las misas carismáticas, a la asamblea de oración. De esa manera, tú al acercarte, te vas a liberar y vas a encontrar esa gracia, vas a encontrar esa bendición que emana de Dios. Y Dios quiere liberarte, pero tú necesitas confiar en Dios. Mi hermana y mi hermano, nadie más nos va a liberar que solamente la misericordia y el poder de Dios. Así que hay que soltarnos de la rama que nos ata. Que realmente Dios esté con ustedes y me los bendiga a hoy y siempre. Buenas noches. El pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Tú eres el pueblo de Dios. Forma parte activa de estas funciones para proclamar con verdad a los hombres, al pueblo de Dios. Gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar.